Hola, muy buenas tardes. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da mucho gusto estar una vez más, un jueves más con ustedes en esta charla entre amigos que cada semana tenemos con los temas que les preocupan a ustedes, a la comunidad migrante. Como cada semana me acompañan Abel Domínguez, el editor de la página www.conexionmigrante.com. Buenas noches, Abel. Hola, buenas noches. Y Selene Tapia, quien es la responsable del equipo de audiencias de Conexión Migrante, quien es la cabeza del equipo de personas que están pendientes de sus llamadas, de sus mensajes, de las necesidades informativas que ustedes tengan para ayudarlos y orientarlos. Buenas noches, Selene. Hola, buenas noches. Como cada jueves, recordarles que este espacio es de ustedes, esta charla es de ustedes, es de los temas que a ustedes les preocupan y que nos pueden contactar directamente a nuestro número telefónico 5255 5211 5814 o pueden enviarnos mensajes de WhatsApp al 5255 4560 5942. También recordarles que tenemos nuestra membresía gratuita, Amigos de Conexión Migrante, y en ella van a tener acceso a diferentes beneficios, entre ellos poder usar Wikimigrante, que es este gran buscador de trámites, de procesos, de asesorías para ustedes, para la comunidad migrante, y ahora también ya con asesorías legales de parte de la abogada Blanca Zarazúa, quien nos está donando 2 horas al mes, o sea, citas de 30 minutos, para que si ustedes tienen alguna duda legal, pues ella pueda ayudarlos por media hora, darles alguna orientación. Hoy queremos comentarles que en Conexión Migrante estamos de fiesta. Apenas ayer nos anunciaron que nos convertimos en uno de los 10 ganadores del GNI, del Google News Initiative Startups Lab Hispanoamérica, en el que participaron más de 300 proyectos periodísticos de América Latina y de España. Quedamos 10 medios que vamos a recibir este premio para poder crecer, para poder ser tener más fortaleza como empresa y poder ofrecerles pues mejor información, más información, poder atender a más gente y para crecer como profesionales. Entonces estamos muy contentos, estamos de manteles largos y hoy es también para mí un gusto muy grande estar con estos invitados que tenemos hoy en este programa de Entre Amigos, que nos van a contar qué está pasando en la frontera sur de México, no solo en las últimas semanas, qué ha pasado durante muchos años, y quién mejor que estas dos personas que nos acompañan, que están directamente en Chiapas y que tienen todo el contexto y el conocimiento para explicarnos qué está pasando. Y me da mucho gusto y les doy la bienvenida a Arturo Vizcarra. Arturo es el gerente de programas internacionales de Chirla y lidera un pequeño grupo en México para la Organización de Derechos de los Inmigrantes con sede en Estados Unidos. En su mayoría ha trabajado y vivido en México durante los últimos 3 años y actualmente su base está en Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera entre México y Guatemala. Su equipo brinda orientación legal y acompañamiento de casos individuales a migrantes en México, ofreciéndoles la información más reciente sobre las políticas migratorias estadounidenses y sus impactos en las políticas migratorias de México. El trabajo de Chirla en México se centra en apoyar a los solicitantes de asilo y su capacidad para tomar pues buenas decisiones para ellos y sus familias. Arturo es un acérrimo antiimperialista, ha intentado durante mucho tiempo contribuir con su granito de arena para contrarrestar el militarismo y la explotación liderada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Nació en El Salvador, pero creció en los Estados Unidos, donde estudió Derecho y Relaciones Internacionales antes de iniciar como abogado y activista de inmigración. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, también nos acompaña Ángeles Mariscal. Ángeles es una periodista mexicana que está en Chiapas, que vive en Chiapas, tiene su trabajo periodístico centrado en derechos humanos, medio ambiente,
defensa de la tierra y el territorio, migración y pueblos originarios. En el 2015, la Organización Internacional del Trabajo le otorgó el Premio de Excelencia al reportaje imparcial sobre la migración laboral con el trabajo Mujeres Migrantes Atrapadas en una Frontera Imaginaria, y en 2019 obtuvo el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en la categoría de prensa escrita con el reportaje La Compuerta Mexicana, que habla sobre la política de contención migratoria de la frontera sur de México y sus impactos en la población migrante. Y obviamente también forma parte del consejo directivo de la red de periodistas sociales, periodistas de a pie, que es una gran red de periodistas en este país que hace un trabajo maravilloso y que no deben dejar de veras de consultar todo el trabajo periodístico que ellas hacen. Y Ángeles, muchísimas gracias por aceptar esta noche estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a mí me gustaría que iniciáramos esta charla, Ángeles, contigo, y nos contaras un poco qué está pasando en la frontera sur, qué ha pasado en las últimas semanas. Queremos ser lo más precisos posibles y también por eso los buscamos a ustedes, para que la gente y la comunidad migrante, tanto la comunidad migrante que está en la frontera sur como la que está en Estados Unidos, tenga una pues visión lo más claro posible de lo que está pasando en este momento. Sí, mira, ahorita que mencionabas este trabajo que hice de la Compuerta Mexicana, lo hice al inicio de este sexenio y hablaba un poco de lo que significó la militarización de la contención migratoria en la frontera sur. En ese momento yo te puedo hablar que empezaban a llegar militares, después fue la Guardia Nacional, pero empezaban a llegar militares para contener precisamente al gran flujo migratorio que en ese entonces todavía era mayormente centroamericano en esta parte de la frontera. Sin embargo, esta parte de la militarización de la contención migratoria se ha agudizado en los últimos años, se ha agudizado con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la par que se ha agudizado el flujo de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur. Y cuando te digo que se ha agudizado este flujo de migrantes, estoy hablando de que miles y miles de migrantes, ya no solo de Centroamérica, sino de África y de Haití, en este momento están intentando llegar. Dicen que ya no tanto a Estados Unidos, porque ya vieron que la política en ese país pues también es sumamente agresiva y cruel y desinhumana con ellos, ¿no? Algunos ya tienen la expectativa de llegar a otras ciudades de México, pero en este preciso momento están atrapados, literalmente atrapados en la ciudad de Tapachula. Esta ciudad es estratégica y es importante porque es la ciudad donde están las oficinas migratorias del gobierno mexicano, donde ellos podrían acceder a tener una regularización migratoria de su estancia en el país y de esta manera no ser perseguidos, ¿no? Sin embargo, pues esto que ofreció el gobierno mexicano de abrir la posibilidad de refugio finalmente parece ser también una trampa porque esas solicitudes de refugio se están dando a cuentagotas. Te estoy hablando de que hay solo en este año 77,000, más de 77,000 solicitudes de refugio y solo se ha dado de respuesta. No estoy hablando de que sea una respuesta positiva, sino una respuesta al 30% de esa población. El resto de esa población, un gran porcentaje hizo su trámite en Tapachula y la condición que le está poniendo el gobierno mexicano para poder continuar o poder iniciar incluso ese trámite es no salir de esa ciudad, no abandonar esa ciudad, lo cual los coloca en una situación sumamente compleja. No es extraño ni es nuevo decir que Chiapas es un estado con un índice de desarrollo muy bajo. Es un estado donde el 77% de la población tiene altos niveles de pobreza. No es un estado, digamos, donde puedan encontrar posibilidades de desarrollo la población migrante en sí misma, o al menos no en la cantidad que están aquí. Te estoy hablando de que un cálculo somero que hice basado en las solicitudes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues me indicó que había cerca de 40,000 personas esperando en la ciudad de Tapachula. Es una cantidad increíblemente grande para el tamaño de esta ciudad. Y como te decía, esto los coloca en una situación sumamente compleja y difícil,
porque las leyes mexicanas les impiden acceder a un trabajo remunerado, cualquiera que signifique eso. Los salarios aquí son sumamente bajos. Estoy hablando pues de jornales, imagínate, jornales de 100 pesos diarios, ¿no? Wow, Quien sí. mejor gana son 250 pesos diarios, pero imagínate lo que es sostener o de intentar sostener a una familia con 100 pesos diarios, o sea, eso es materialmente imposible. Bueno, pero no solo eso, sino que no pueden acceder a trabajos formales, ¿no? Entonces tienen que tratar de ganarse la vida mediante el trabajo informal, es decir, vendiendo algunos productos o incluso pidiendo dinero en la calle. O sea, ese es el único medio de sobrevivencia que tienen cuando no les apoyan desde otros lugares pues, del mundo, mandándoles algún tipo de remesa. Eso también les está ayudando parcialmente. Pero bueno, estamos hablando de que algunos ya tienen más de un año en esa ciudad, en Tapachula. Otros apenas están llegando, pero el trámite el trámite de solicitud de refugio que normalmente lleva 3 meses, se está extendiendo de una manera pues interminable, ¿no? Interminable. Hay quien habla de que el sistema migratorio, en este caso de atención migratoria de la Comar, está colapsado, ¿no? Porque además de esta situación, o aún cuando esta situación está presente, pues el gobierno le ha ido restando recursos y le ha ido restando personal. Entonces, imagínate lo que es para quienes atienden ahí, atender aproximadamente 230 solicitudes nuevas diarias, más las acumuladas. O sea, eso es humanamente imposible de hacer. Y lo que argumenta la población migrante es que lo que los están haciendo es, digamos, obligándolos a abandonar este trámite, obligándolos de alguna manera indirecta a regresar. Y bueno, el hecho concreto es que esta frontera sur, la ciudad de Tapachula y toda esta región sur, se convirtió en la nueva frontera de Estados Unidos, ¿no? Es finalmente una política que ni siquiera tampoco es nueva, es lo que le llaman los especialistas externalización de las fronteras, es decir, los países destino cada vez están extendiendo sus fronteras a otros países, les están pidiendo a esos países que de la manera condicionada principalmente por recursos, pues contengan la migración. Y en este caso, la migración se está contendiendo de esa manera, que repito, es mediante una estrategia de contención forzada, militarizada, que está obligando a miles y de personas con una situación económica, emocional muy difícil a permanecer de manera forzada en esta ciudad sin condiciones de sobrevivencia. Eso es lo que estamos viviendo en la ciudad de Tapachula y es una situación verdaderamente crítica, es verdaderamente una crisis humanitaria la que se está viviendo porque no tienen absolutamente ningún apoyo. O sea, te estoy hablando de que ni siquiera las autoridades municipales son capaces o ni siquiera han querido, porque creo que sí son capaces, no han querido ni siquiera proporcionarles agua en el parque donde se asientan muchos para que se puedan lavar, porque también hay que recordar que estamos en un momento de pandemia y que la ciudad de Tapachula en este momento es uno de los focos rojos en el estado. Entonces, la autoridad ni siquiera ha respondido a esa emergencia sanitaria, proporcionándoles agua, proporcionándoles sanitario, proporcionándoles lugares donde puedan guardar condiciones que impidan que en dado caso pues se extienda aún más el virus. O sea, están por donde tú lo veas en una situación sumamente difícil. Eso es lo que ahorita en este momento estamos viviendo y te puedo decir que en los 20 años que tengo cubriendo el tema migratorio, nunca como en este momento he visto la crueldad con la que se está tratando a la población migrante, la violación a sus derechos porque realmente el no darles agua, el impedirles irregularmente pasar, el mantenerlos así, es una situación que por donde le vean es una situación que no está respetando su dignidad humana, no está respetando a las personas que son, ¿no? Porque estamos hablando de hombres, de mujeres y de cientos, quizá miles de niños y niñas que están en estas condiciones. Entonces es una crisis muy grande la que se está viviendo ahorita en la frontera sur de México. Pues muchas gracias, Ángeles, por este resumen pues muy preciso de la situación y me gustaría, Arturo, que nos comentaras cómo ven ustedes las cosas, qué trabajo es el que están haciendo con la comunidad y cómo ven no solamente las cosas, esta relación directa que hay de lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en la frontera sur de México. Bueno, otra vez, gracias por tener el programa de nuevo. Y saludos, Ángeles. Mucho gusto también verte acá.
Bueno, nosotros, ¿verdad? Como habéis explicado, nosotros somos una organización basada en Estados Unidos. Chira es una organización, es la organización más grande de derechos migratorios en California y tenemos, además de otras oficinas en California, una en Washington, en la capital. Y obviamente California es un líder en Estados Unidos sobre su trato y su aceptación de los migrantes, sean sin documentos o no. Ah, eh, Encima, nosotros empezamos, ¿verdad? Ya 3 años, casi 3 años de programa internacional, el primero que hemos tenido, y hemos estado viajando diferentes partes, Ciudad de México, en un momento fue sede, estuve mucho tiempo en Tijuana con algunas caravanas, pero ahora Tapachula por el último año y antes de eso ya estamos viajando aquí cada mes por un año antes de la pandemia. Eh, Principalmente es darles información a los migrantes. Obviamente hay muchos rumores, mala información, manipulación por los coyotes o traficantes de humanos. No mira, ojo que no dice que ellos se le pone toda la culpa como a veces los gobiernos intentan hacer cuando sus propios, especialmente cuando sus propios políticas hacen mucho daño a los migrantes y en muchos casos empoderan a los coyotes y los traficantes, dado a que es la única manera de poder migrar. ¿Verdad? Ahorita lo que estamos viendo es no es contención de migrantes, pero es una contención y una denegación del derecho al asilo, al derecho internacional, un derecho encontrado en todas las leyes nacionales de México, de Estados Unidos, de todos los países del mundo, ¿verdad? El migrar por salvaguardar la vida de uno y de sus familias, yo dijera que casi no hay nada más humano en la historia, ¿no? Es más, digamos, más humano en un sentido de hacer cosechas y quedarse en un sitio. Y lo que estamos viendo es una violencia sistemática, empujada por Estados Unidos, y tenemos que ser muy claros con eso, pero que obviamente México se está prestando a hacer, y los otros países también, Guatemala también lo ha hecho en su momento con una caravana de este año, y bueno, es un problema que, verdad que estamos viendo este ataque contra el asilo, contra el derecho a asilo por todo el mundo. Entonces tratamos nosotros de darles información a ellos sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Han habido tantas políticas espantosas, obviamente ilegales, primero implementadas por Trump, un supremacista blanco, ¿verdad? Abiertamente, que no quiere personas de color, no quiere personas negras, no quiere centroamericanos, no quiere mexicanos que entren al país, y que un segmento de la población estadounidense apoya. No todos, a veces ese impacto se piensa como son más vocales, pero es una minoría vocal y con mucho peso. Y a veces unas personas son racistas abiertos y otras personas simplemente aceptan el racismo, no lanzan la voz y lo dejan ocurrir, ¿no? Entonces, creo que es importante dar ese contexto porque después vemos estos impactos en México más y más, ¿no? Y nosotros, dado a esto, nosotros siempre con Trump a veces era como cada semana teníamos que cambiar los materiales, o cada semana era como, MPP, digamos, no puedo entrar a todos los detalles, pero eran cosas espantosas y ilegales que ellos hacían porque sabían que iba a tardar en las cortes estadounidenses para poder ponerle paro a estas políticas. Pero ¿qué ha pasado también? Entonces, Estados Unidos presiona a México y, seamos claros, a cambio de los usa a los migrantes, a cambio de moneda de México, para obtener beneficios, más que todo económicos, para que no le pusieran aranceles. Después también a un momento cuando obviamente lo hicieron al cambio de vacunas COVID, que Estados Unidos le prestó algunas a México. Y ahora vemos que esto está pasando en el contexto del diálogo económico de alto nivel
que fue iniciado por Peña Nieto y Obama en 2013, pero que no ha estado activo desde 2016. Entonces, nos ha caído incluso también ahora no solo entrar a las políticas migratorias de asilo en Estados Unidos, porque ahora es mucho más difícil que las personas puedan llegar a Estados Unidos. Por lo menos las personas que nosotros nos ponemos en contacto aquí en Tapachula o en Ciudad de México, otras partes, porque los que llevan coyotes más o menos no estamos en contacto con ellos. Ellos van en su ruta y pasan más o menos despercibidos, sin ser perseguidos, ¿no? Entonces ahora también estamos dando un poco más de este contexto político a los migrantes para que entiendan por qué están en esta situación. Ellos no tenemos que explicar, ellos nos están explicando nosotros la crueldad. Nosotros entendemos el sistema mexicano como organización estadounidense a través de organizaciones aliadas, pero lo entendemos hasta mejor a través de lo que nos cuentan los migrantes y los solicitantes de asilo. Entonces nos hemos visto también hablar de esas cosas, pero cuando ellos explican eso, también les estamos dando este contexto, porque creemos que para que ellos entender este contexto político, incluso geopolítico, es muy importante para entender sus opciones, ¿no? Y sé que había otras preguntitas, pero lo dejo ahí por ahora. Ok, muchas gracias, Arturo. Ya tenemos algunas preguntas. Voy a leer algunos comentarios. Gladys Llanes, hola Gladys, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Gina Moraga, hola, muy buenas noches, saludos. Ahí no dan ninguna solución, soy de Nicaragua. Gina, cuéntanos un poco más, ¿dónde? ¿Qué pregunta tienes y que te podamos ayudar? Emi Sánchez Cruzalta, felicidades. Gracias, Emi. Yamilet Ramírez, hola, buenas noches. ¿Será que después del año puedo meter mi solicitud de asilo? ¿Alguien? A ver. Depende, porque en Estados Unidos es un año. Hay muy poquitas excepciones dependiendo de la situación de retorno, pero si es en México, tienen 30 días después de ingresar para solicitar asilo. Sí. Ernesto Bermúdez, ¿cómo puedo pedirles ayuda a ustedes? Pues escríbenos, Ernesto, y cuéntanos y veremos cómo te podemos ayudar. Sandy Chapis León, buenas tardes. Mi esposo estuvo en California por 20 años más o menos. Hace 7 regresó a México. Tiene 3 hijos nacidos allá. ¿Habrá alguna posibilidad de que pueda arreglar papeles? Abel. Depende de cuántos años tengan los hijos, son los que lo podrían pedir. Necesitan ser mayores de edad. Mayores de edad, exactamente. Sí. Tener 21 años para que lo puedan pedir. Jaylin, ¿qué pasa con los cubanos que tienen detenidos en México? Ángeles, ¿tú sabes algo de eso? De los cubanos que tienen detenidos en México. Uh-huh. Bueno, cuando entran al país, lo que hacen es, ya han de saber, se entregan a las autoridades migratorias e inician su trámite, ¿no? El asunto es que si abandonan o dejan de asistir a las citas que les piden que acudan, que es una vez a la semana ir a firmar al Instituto Nacional de Migración, automáticamente entran en situación de irregularidad. Eso quiere decir que pueden ser detenidas y son recluidas principalmente en la estación migratoria siglo XXI. Uh-huh. Ahí pueden ampararse y pueden continuar, digamos, el proceso, pero ya necesitan como que otros recursos legales. En tanto no hagan eso, la autoridad migratoria espera el momento oportuno y los deportan, pero el tiempo que pueden permanecer en la estación migratoria pues es muchísimo, ¿no? Hay personas que han permanecido hasta 3 meses, principalmente en esta, pero no exclusivamente, hay otras estaciones migratorias a lo largo de Chiapas, pero eso es lo que sucede en tanto si ellos abandonan este método que tienen de mantenerlos en la ciudad, es decir, pedirles que lleguen a la estación migratoria específica en esa ciudad, pues es un mecanismo de control, ¿no? Entonces, si lo abandonan, pues pueden ser deportados y es cuando son detenidos. Generalmente, ante esta situación que les describían anteriormente, pues lo que hacen es tratar de avanzar, aunque eso signifique abandonar su trámite migratorio. Eso es lo que sí hemos observado. Uh-huh. Y es entonces cuando se dan estas redadas que sí han habido en otras ciudades y cuando se dan estas detenciones, ¿no? Eso es el proceso que generalmente se sigue contra quienes pues intentan continuar el camino al ver esta situación que les describo.
Ok, muchas gracias, Ángeles. Eric Cartagena, hola, buenas noches, excelente, todo lo que dicen sirve de mucho. Gracias, Eric, por escribirnos. Hay un mensaje por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Te saluda Marvin González de Guatemala. Quería saber qué posibilidades me pueden dar para viajar para Veracruz. Marvin, te recomendamos, si puedes no moverte de donde estés, no es un buen momento, ya lo escuchabas lo que decía Ángeles, hay 40,000 personas. ¿Cuántos habitantes tiene Tapachula, Ángeles? Tiene como 300,000, ¿no? O Ujú. sea, realmente no es una ciudad muy grande y además tiene una vocación más agrícola. Eso quiere decir que pues es más difícil, digamos, encontrar empleo, salvo lo que les digo, que son Ujú. estos jornales de 80, 100 pesos por trabajos pues en el campo, ¿no? Entonces, como mencionas, sí es, en este momento se incrementó el cerco que les impide avanzar, ¿no? Y yo creo que también aquí hay que señalar algo muy importante, y es que estamos también viviendo un momento muy difícil en Chiapas, en el sentido de que los grupos de la delincuencia organizada están en conflicto y están con mucha efervescencia. Ujú. Eso quiere decir, y ya lo han vivido quienes han pasado por acá en estas rutas, que al obligarlos a ir en la ilegalidad entre comillas, a ir de esa manera irregular, pues prácticamente los están poniendo en manos de estos grupos. Hay otras dos fronteras que son muy socorridas. Una es la del Ceibo, que colinda con Tabasco, y otra es la de la Mesilla, que es otra región de Chiapas, pero una región serrana. Esta Ujú. región prácticamente está cooptada y controlada por estos grupos, lo cual quiere decir que quien intenta cruzar por estas regiones, aun cuando lo haga con una persona que les apoye de manera remunerada o no, pues prácticamente tienen que lo que le llaman pagar el derecho de piso. No hacerlo significa pues exponerlos aún más, pero digamos que este es un componente muy grave que se tiene que considerar, sobre todo si quieren entrar por las otras fronteras y evitar Tapachula, ¿no? Este cerco migratorio institucional los está orillando a ir a estas nuevas rutas que no, bueno, en realidad no son nuevas, pero también pues no eran tan socorridas y los está exponiendo a ser atrapados por estos grupos de la delincuencia organizada. Muy bien, gracias, Ángeles. Arturo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Eh, eh, Hubo pues, un gran número de migrantes que están en este momento en la frontera norte también, esperando el tema del asilo. Está el tema de la reforma migratoria. Eh, ¿Hacia dónde se ve el futuro en materia migratoria en Estados Unidos? Pues esa es una pregunta difícil de pronosticar. Nuestra organización y muchos otros tenemos esperanza que haya haber una manera de poder obtener una regularización si no por todos los más o menos 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, pero por lo menos una gran parte. Hay muchas maniobras que siempre están pasando en el Congreso, pero ya sabemos que ya son más de 30 años desde la última reforma migratoria. Bueno, única, positiva por lo menos, que regularizó una cantidad de personas significativa. Pasó con un presidente republicano, con Ronald Reagan. Ujú. Digamos, se ha cambiado la dinámica hacia la migración por esta ansiedad racial que sienten las personas de descendencia europea, las personas blancas, eh, tienen una gran necesidad que, verdad, supuestamente 2050 van a ser, combinando todas las personas entre las razas de minorías, latinos, afrodescendientes, asiáticos y otros, van a ser más del 50% por la primera vez en la historia del país, ¿no? Pero lo usan, ha sido como un contexto donde se está creciendo el nacionalismo blanco, que se está la supremacía blanca, y lo vimos con la presidencia de Trump siendo una manifestación que mucha gente pensaba imposible antes de que
que él fue elegido como presidente en 2016. Entonces, en todo ese contexto y con todo eso que estaba, también hay una polarización creciente, ¿verdad? Entonces, no solo en tema de migración, pero en cualquier temas no, o sea, las leyes son simplemente o aprobadas. Es muy pocas veces que ves cosas aprobadas por ambos partidos. Entonces ya tenemos una democracia muy limitada, que solo hay dos verdaderos partidos que cierran la posibilidad de que hagan más y que no hacen mucho en el Congreso menos pelear. Los republicanos simplemente lo único que hacen es inventarse nuevas cosas para pelear culturalmente, digamos, cosas ridículas que ellos inventan, que hacen un gran, digamos, ese es el contexto, es un país súper racista desde sus inicios. Y, y bueno, eso es como el contexto como general. Entonces, con Trump, después de cuando él digamos, ha destrozado, atacado el sistema migratorio en cualquier aspecto. Porque a veces después al principio era, bueno, no queremos más migración ilegal, pero la migración legal está bien. Pero es una obvia mentira porque atacaron a todo. Para sacar green card, para sacar residencia, para las visas, para las personas de países musulmanes, y ahora es ataque al asilo, ¿no? De su frontera, en su frontera norte, que es un ataque al asilo para los pobres y las personas de color, las personas negras y latinas y de otros países, porque las personas con dinero que pueden ser perseguidos en algún país, ¿verdad? Consiguen una visa, entran por avión y después piden asilo si es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces es un ataque contra la gente más vulnerable del mundo que busca refugio. Yo dijera que también en el hemisferio oeste, ¿verdad? Digamos, todas las Américas, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en crear las condiciones por cuales las personas salen digamos, que hay expulsión masiva. Ejemplos, digamos, que tienen mucha relevancia ahora, el golpe de Estado en Haití en 2004 y el golpe de Estado en Honduras 2009. Y esos solo son dos pequeños, digamos, dos ejemplos más o menos recientes. Después están todas las políticas económicas. Entonces, no quieren tomar responsabilidad por eso. Entonces, quieren, digamos, gente pregunta, ¿cómo voy a ir? A unas personas que han estado en Estados Unidos, como estuvo esa otra pregunta. Y ahorita difícilmente se puede llegar a Estados Unidos, ¿no? Porque si no tienes alguien, es más o menos, si no tienes alguien que te peticiona, el asilo es más o menos la única manera. Y la única manera en Latinoamérica, por la mayor parte, hay otros países, partes del mundo que es diferente, por la mayor parte, la única manera es llegando a Estados Unidos. Y como es eso, y no te van a no te van a dejar entrar con avión, aunque puedes pagar el dinero por el boleto, ¿no? Porque no te van a dar la visa. Solo es por viajar por México, llegar a la frontera norte, a sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos que no quieren eso. Es digamos, ese racismo creciente en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? No, para ser muy sincero, no es suficiente importante para la mayoría de la gente demócrata el tema, y a veces cuando alguna gente quiere, o sí, apoyar a la migración, lo hacen simplemente en términos económicos, ¿no? Y claro, tarde o temprano Estados Unidos va a tener que tomar una decisión, digamos, pronto va a tener una decisión que si va a seguir en estas mismas o si va a querer, ¿verdad? Dejar que, digamos, más personas migren por razones legales, morales y económicas. Nosotros, ¿verdad? Tratamos de no enfatizar la parte económica, pero es un contexto difícil, es un momento, digamos, que dijera un momento más difícil de migrar hacia Estados Unidos desde Latinoamérica en la historia, ¿no? Y eso que es una historia llena con muchos obstáculos. Y bueno, ojalá vayan cambiando las cosas, pero en vez de eso, lo que nosotros estamos viendo es de que este racismo, este protofascismo va aumentando y se va ahora aumentando en México y en otros países que les están haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos. Gracias, Arturo, por tu comentario. Y fíjense que les quiero contar que hoy
más de 500 organizaciones, personas, activistas, académicos, firmaron un documento que se envió pues al gobierno de México para manifestarse en contra de la violencia física y psicológica que han sufrido pues familias enteras en los operativos de los últimos días. Y particularmente hablan, y ahí me gustaría que me ayudaras, Ángeles, a explicar qué está pasando. Hablan sobre rechazar la intención del Instituto Nacional de Migración de instalar campos humanitarios de refugiados para migrantes, particularmente haitianos, en la frontera sur de México. Es un documento muy interesante porque, bueno, pues es un planteamiento duro de más de 500 personas y organizaciones. Y Ángeles, ¿me podrías contar un poco qué está pasando con esta propuesta? Sí, cuando se evidenció la violencia con la que el Instituto Nacional de Migración estaba conteniendo a los migrantes en la ciudad de Tapachula, lo que resaltó, lo que fue evidente es la situación de insuficiencia en sus medios de vida, que es un poco lo que les comentaba, de que no tienen posibilidad de trabajar, están padeciendo insuficiencia alimentaria, ¿no? Y incluso pues la falta de acceso a algo tan primordial como es el agua. Entonces, en ese sentido, lo que hizo el Instituto Nacional de Migración, primero lo dijo que lo hizo en coparticipación con el ACNUR y con el Episcopado Mexicano, pero después tanto el ACNUR como el Episcopado Mexicano se desmintieron, dijeron que ellos solo habían participado en una reunión en donde el Instituto Nacional de Migración dijo o planteó como alternativa hacer este tipo de albergues. Dijo hablar de un centro humanitario, de un albergue grande en la ciudad de Tapachula. Pero repito, el ACNUR en un determinado momento dijo, solo estamos en pláticas, y el Episcopado Mexicano dijo, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Ahora, ¿cuál es la experiencia que ha habido allá en la ciudad de Tapachula en este sentido? Cuando fue la crisis migratoria de las personas originarias de África, ¿no? Que también las contuvieron de una manera pues inhumana en esa ciudad de Tapachula, y al ver las condiciones en las que estaban, que son muy semejantes a las que está viviendo la población de Haití, pero mucho mayor es el número actual, bueno, lo que hicieron fue abrir un lugar que se llama Feria Mesoamericana, que es un lugar donde hacen fiesta cada año. Es como como domos con techo nada más, ¿no? Y baños, y es un lugar cerrado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar porque no se le permitía entrar a la prensa, pero en un momento dado lo logré. Y entonces lo que ahí hicieron fue colocar tiendas de campaña en esos domos grandes, donde estaban hacinadas las personas migrantes, en este caso de África. Y te quiero decir que era una carpa tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Sin condiciones absolutas. Eran hombres de diferente familia conviviendo con niñas y niños, o sea, ahí no había condiciones de seguridad ni siquiera al interior. Y se les daba alimentos que pues, muchas veces quizá no son los adecuados, se les formaba, o sea, prácticamente era como una nueva estación migratoria, era como una extensión de la estación migratoria, y se les impedía salir. O sea, legalmente no se les podía impedir a salir, pero en los hechos sí es así, porque es un lugar cerrado, es un lugar con rejas y es un lugar con una puerta. Esto quiere decir, o bueno, la lectura fue que este aparente centro humanitario, pues en realidad fue la extensión de la estación migratoria siglo XXI. Esa fue la solución, entre comillas, que le dieron. Y ahora que estuve platicando con algunas organizaciones y con algunas personas, autoridades, pues lo que mencionan es que plantean o podría repetirse ese nuevo campamento humanitario, entre comillas, en ese mismo lugar, donde, repito, no es más que una extensión de la estación migratoria, donde no había condiciones para que estuvieran, donde estaban nuevamente recluidos, hacinados y sin ninguna posibilidad de hacer nada, lo cual los coloca también en una situación crítica emocional y físicamente, ¿no? Porque es estar sentados o caminar unos cuantos metros, pero no había nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaba proyectando. Al parecer, esto también es lo que están planeando.
Y repito, incluso ese lugar, en ese momento que era mucho menor la población africana, pues ahorita sería insuficiente para que pudieran estar la población haitiana, que es la gran mayoría que está en esta situación. Y solo, hasta el momento, solo hay ese anuncio por parte de la autoridad, pero las condiciones en las que estuvieron la vez anterior son esas, y pareciera que por ahí va esta propuesta que, pues hasta donde tenemos entendido, no ha avanzado. Yo pasé antier por ahí para ver si ya había algunos trabajos, todavía no hay, pero pues básicamente es instalar casas de campaña, colocarlos ahí y retenerlos ahí, y a lo más pues darles algún tipo de alimento. Sí. Estamos en esta plática entre amigos hablando de lo que está pasando en este momento en la frontera sur de México, y le quiero dar la bienvenida con mucho gusto a Valeria Berumen. Ella es asociada de información pública en la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, de la ACNUR en México, y nos da mucho gusto, Valeria, que finalmente hayamos podido coincidir y nos puedas acompañar esta noche, y nos gustaría pues que ya que estamos aquí, nos cuentes un poco cuál es la situación que están ustedes como organización viviendo en este momento, y pues de una vez contestando lo que nos platicaba Ángeles sobre esta propuesta del Instituto Nacional de Migración. Hola, muy buena tarde a todas y a todos. Perdón la tardanza, veo que ustedes ya están muy adentrados en la conversación. Bueno, de primera instancia decirles que lo que nosotros estamos observando en la frontera sur de México es un incremento de la llegada de cada vez más personas, algunas solicitantes o que pueden ser candidatas a ser solicitantes de asilo en México, otras no, los llamados flujos mixtos de varias nacionalidades, principalmente habían sido personas que vienen del norte de Centroamérica. En este momento se ha incrementado la presencia, como bien lo han estado analizando, de personas haitianas. Todavía no directamente que vengan de Haití, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor es de los últimos acontecimientos que han sucedido en Haití, desde los fenómenos naturales hasta políticos que han ocurrido en ese país, pero en realidad no. La mayoría de estos flujos vienen de segundos y terceros países, han estado ya digamos, en esta condición en otros países en Sudamérica, y se han generado ya también estos flujos y ciertas circunstancias similares en otras partes de la región. Lo que sí vemos es que, y hemos estado insistiendo por una parte, hay una falta de alternativas migratorias sobre la condición para estos flujos mixtos, es decir, si hay saturación también de algunos trámites como en la Comar, tiene que ver con pues al tratarse del único documentación o el único tipo de documentación que puede darles una condición a las personas para tener una condición regular en el país, pues muchas personas, aunque su intención no sea quedarse en México o aunque no cumplan tal vez con el perfil para ser personas refugiadas, pues hacen este trámite para poder tener algún tipo de documentación. Y esto ha generado que en el caso específico, por ejemplo, de Tapachula, la Comar, que tiene una capacidad más o menos de atención de unas 5,000, 6,000 personas, ha estado atendiendo 12,000 personas por mes. Evidentemente esto ha desbordado todos los procesos o está a punto de desbordar los procesos y ha generado pues también que personas que sí cumplen con el perfil o que tenían más tiempo incluso haciendo este tipo de trámite, pues se vean entorpecidos digamos, los plazos y los tiempos en los que deberían de tener alguna resolución. Y pues derivado de eso, pues ha habido estas manifestaciones evidentes de inconformidad y de querer y de desesperación de querer tener una respuesta, ¿no? En el caso de cuál ha sido nuestra posición, lo que el Instituto Nacional de Migración comunicó fue durante la Conferencia Nacional de Migración, ellos plantearon esto como una propuesta. No ha habido un acercamiento aún, que fue lo que nosotros expresamos públicamente. No ha habido una propuesta ni un diálogo formal para que nosotros pudiéramos pronunciarnos en un sentido o en otro. Únicamente se planteó en ese foro como una propuesta y en ese sentido pues nosotros no podemos entrar al fondo de algo que pues evidentemente no conocemos en qué términos se está planteando ni cómo se iría a desarrollar.
y como ustedes ya lo expresaron, pues se fue, digamos, hubo un pronunciamiento en el mismo sentido de parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, pues nosotros en este momento no estamos cerrados a ningún tipo de medida, pero necesitamos de principio, pues, conocer a profundidad cuáles serían las condiciones. Nuestra misión, de alguna manera, pues es fortalecer evidentemente a las autoridades y a todo aquel que esté encargado de atender y garantizar sobre todo el derecho al asilo. Pero bueno, dadas las condiciones actuales de cómo están estos flujos migratorios en el país, pues sí identificamos principalmente que se puede poner en riesgo el sistema de asilo si no se cuentan con estas alternativas, ¿no? Que allí es donde se tiene que analizar cuáles son estas alternativas para que lo que sí funciona y lo que sí se tiene en relación al sistema de asilo, pues dé una atención eficiente a estas personas. A los procesos de asilo posibles y reales, ¿no? Digamos. Sí, sí, así es, porque bueno, además esta es una tendencia que cabe mencionar, si bien han tenido una, digamos, una manifestación mucho más clara en los últimos meses, ha venido creciendo desde 2014 impresionantemente, ¿no? Teníamos en 2014 2,000 aproximadamente solicitudes de asilo en el país y este año se prevé que vamos a cerrar aproximadamente con 100,000. Entonces, esto demuestra cómo han cambiado las circunstancias y cómo es necesario tomar medidas diferentes derivado de estas circunstancias que tienen que ver con el recrudecimiento de la violencia en cierta región de Centroamérica, fenómenos naturales que también tuvieron un impacto bastante amplio, e incluso también la propia pandemia, ¿no? Entonces, claro. En este momento, pues ese es el análisis. Nosotros estamos trabajando y estamos también dando pues apoyo humanitario en ciertos lugares donde nosotros no tenemos una atribución directa, pero evidentemente también colaboramos para brindar mejores condiciones a las comunidades de acogida, donde sabemos que también hay solicitantes de asilo o personas refugiadas en el país. Muchas gracias, Valeria, y voy a ir de nuevo, hay muchas preguntas, me voy a tratar de ir lo más rápido posible porque nos quedan algunos minutos ya para que termine el programa. Juan Carlos Galúe, buena, ¿por dónde están pasando los venezolanos? No sé si alguno de ustedes, de los invitados, sepan o podamos o no tengamos una respuesta precisa de por dónde están pasando. Yo creo que es pues por muchos lugares, puede ser por frontera, puede ser por tierra, puede ser por aire, entonces pues no hay algo preciso. Franklin Corrales, tengo 3 hijos nacidos en Estados Unidos, ya mayores, me castigaron con 10 años, ya los cumplí, soy hondureño pero estoy en México. ¿Qué pasa si voy a la frontera en Estados Unidos a entregarme? Arturo, te pediría que nos ayudaras con esa respuesta. Mira, creo que voy a ser un poco como, no solo voy a responder a este, pero en general como lo planteamos la situación en Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que le ha pasado a uno en su país no les importa ahorita. No te pueden tener amenazado o te pueden intentado 5 veces a tu vida. No les importa Estados Unidos. No, ahorita solo están expulsando a una buena cantidad de personas. Solo están pasando algunas, más que todo familias, para poder iniciar un proceso de asilo. Por entonces están expulsando gente directamente a la frontera con México, mexicanos, centroamericanos, a veces cuando se mezclan otras nacionalidades. Están expulsando a otros directamente a sus países, que también estamos viendo que están empezando a hacer esto con Guatemala, en vez de esta cadena de expulsiones a México del Sur, después por bus, cosas totalmente ilegales, pero lo están haciendo utilizando el COVID como excusa, ¿verdad? Están usando el título 42. Entonces, sí han cerrado las puertas de entrada para poder pedir el asilo, digamos, legalmente, para un principio. Digamos, para pedirlo en la puerta de entrada, no se puede para nada. Hubo un par de meses que dieron un programa que lo que dice de parol,
parte de unas negociaciones, pero solo duró 3 a 4 meses. Y eso todavía está se siendo utilizado como rumores para decir, bueno, hay posibilidad de que se entre. No es verdad. Ese programa ya se terminó hace un mes. Hay alguna cuanta gente que todavía está entrando, pero que se le había entregado la aplicación antes del 3 de agosto. Entonces, la única manera de entrar a aplicar por asilo en Estados Unidos es brincando el muro, que es ilegal, pero después es legal, es su derecho a pedir el asilo. Lo que está pasando es que aún así no están dejando a mucha gente hacerlo. Algunas nacionalidades y algunas familias sí, pero la mayoría de otras personas, si sos mexicano, olvídate. Entonces, y centroamericanos, muchos se los están expulsando. Van variando un poco los casos que están dejando entrar, los temas. Todavía estamos esperando a ver las cifras de agosto, que pensamos que ha cambiado más estas cosas, pero digamos en julio estaban expulsando más o menos el 50% de las familias, pero no sé si también individuos, ¿sabes tú, Andrew? Bien, lo estoy preguntando a mi colega. Pero la otra cosa que dijera es, tenemos que pensar esto, creo que es la otra cosa que es muy importante, es esta. Esto solo, aún este panorama que está espantoso ahorita, para poder solicitar el asilo, eso solo es el inicio del caso. Ahora, el caso va a tardar 2 a 5 años, depende en la Corte de Migración, depende diferentes factores que existen en la ciudad. Algunas ciudades, sus cortes de migraciones deniegan 97% de los casos de asilo. Algunas ciudades, las mejores son San Francisco, Nueva York, que dan, que están arriba de 60, pero que han tratado de bajarlas, Trump y otros. Después hay otras que están en el medio. No, lo que depende más que todo es el juez que que tienes la suerte que te va a dar a dónde en la corte que aplicas, porque si yo voy a venir a Estados, si tú quieres ir a Estados Unidos y vas a vivir, por ejemplo, en Atlanta, Georgia, probablemente no vas a ganar tu caso, porque te niegan la gran mayoría de todos los casos, no importa qué te ha pasado. Entonces nosotros ni entramos muchas veces a qué exactamente te ha pasado en tu país. Mucha gente piensa que le ha pasado una cosa horrible, entonces no es así. Es un sistema absurdo, es un sistema injusto y racista. Y eso se tiene que tener, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué pasa? Mucha gente piensa, bueno, aún sí puedo estar en pendiente 2 a 5 años. Ahora, también te va a costar encontrar el abogado, ¿no? Y aún si entras, a veces vas a tener que pagar una fianza para salir de detención, de prisión migratoria. ¿Ok? Ahora, te puedes perder el caso, después hay una apelación, después hay otra apelación. Digamos, puedes seguir prolongándolo, puedes recibir, y no te van a dar un permiso de trabajo para empezar. Vas a tener que empezar por mínimo 1 año para obtener el permiso de trabajo. Después vas a tener, entonces, todo eso solo para decir está difícil y esa es la contención de todo México, obviamente el coyote, pero nos ponen en una posición a nosotros para en un sentido hablar del coyotaje porque es algo ilegal que sabemos que obviamente está pasando, pero que nosotros por hablar de eso tenemos que tener cuidado porque si no nos van a criminalizar a nosotros y acusarnos a nosotros de ser apoyar el tráfico y eso. Entonces es muy absurdo esta posición que nos ponen a nosotros, pero obviamente mucho peor lo que hacen a los migrantes. Pero, ok, última cosita, perdón, estoy saltando un poco, pero solo quería decir de que aún si haces eso, si tú quieres llegar a Estados Unidos y no pierdes tu caso, y no puedo valorar, como digo, más importante que qué tan bueno es tu abogado, qué tan bueno qué suerte tienes por el juez, a dónde estás. Y digamos, si para ti está bien, bueno, 2 a 5 años. Ok, pero si pierdes todo el caso y pierdes tus apelaciones, ya después de eso tienes que tomar una decisión de regresarte, salir de Estados Unidos o seguir viviendo como un fugitivo en Estados Unidos, fugitivo de la ley migratoria, ¿verdad? Y que una parada, ahora estás viviendo con ansiedad el resto de tu vida en Estados Unidos, porque una parada, un policía racista, y ya nunca vas a ver a Estados Unidos otra vez, menos adentro de una cárcel y una corte y el avión para regreso. Creo que vamos a hacer una cosa más seria, dado de que la vigilancia digital y electrónica va subiendo, va aumentando. ¿Cómo va a estar esto en 5 años? La gente piensa que nosotros estamos tratando de desalentarlos de ir. No, no lo hacemos. Nosotros tratamos mucho de no alentar ni desalentar. Lo que estamos haciendo es la verdad.
que piénsenlo bien. Hay, desafortunadamente, yo pienso que toda la gente de Centroamérica y de Haití y otros países, incluso México se puede hacer argumento también, por el daño que ha hecho Estados Unidos a los países, deberían dejar entrar a cualquier persona de su país que quiera ir para allá, pero no es la realidad. Entonces, es difícil y después puedes encontrarte en esa situación de que luego te puedes ser deportado después luego y creo que hay que encontrar por lo mínimo, por ahora, analizar muy cercamente otras opciones. Europa, otras partes del país, otras partes digamos, otras ciudades, no sé qué, no tenemos las soluciones de nosotros todos, lo que podemos hacer es simplemente acompañarnos y apoyarlos. Gracias, Arturo. Pues miren, hay muchas preguntas respecto a esto, a qué pasa en la frontera con Estados Unidos. Por WhatsApp nos llega una pregunta: ¿qué pasa si llego a la frontera con un hijo menor de 5 años? Gracias. Creo que Arturo ha dado una explicación en ese sentido y me voy a seguir con las preguntas. Hola, soy Anthony. Yo y mi familia ya tenemos la resolución. Podemos avanzar. Estuve en Franklin Corrales, estuve en Tapachula 3 meses y nunca tuve respuesta de Comar. Orlin Blandon, saludos desde Panamá. Saludos, Orlin. Juan Carlos Galway, ¿qué pasa con los venezolanos? Gladys Llanes, cuando abren frontera, ¿a cuándo abren la frontera para los que están en Nuevo Laredo, la frontera en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los venezolanos? Nos va a preguntar Juan Carlos Gable. Pues no sé qué pasa, Juan Carlos, tú cuéntanos. Muchísimas gracias, Franklin Corrales, bendiciones. Me gustaría, Valeria, que nos comentaras cuál ha sido el trabajo del ACNUR en estos procesos en la frontera con Estados Unidos, porque hay muchísimas preguntas al respecto. ¿Y cuál sería la situación en estos momentos? Bueno, allí hay varios procesos, algunos que conciernen a ACNUR México directamente y otros que no, en los cuales hemos estado dando más bien apoyo humanitario. Si bien, por ejemplo, el llamado programa MPP, hubo una decisión de terminar el programa, hubo ya apelaciones en la Suprema Corte de Justicia, que aunque no es un proceso terminado del todo, pues bueno, en este momento esta cancelación, ¿no?, que se había dado de este proceso, por lo tanto, nosotros habíamos ayudado a que las personas que habían permanecido en México, que habían sido devueltas a México, pudieran reingresar a los Estados Unidos para seguir sus procesos de solicitud de asilo o sus procesos migratorios en Estados Unidos. Pues bueno, con esta decisión de la Corte nosotros tuvimos que parar porque, pues bueno, era digamos así se había definido en la Suprema Corte. Por el momento, esto no recuerdo exactamente la fecha, debe tener unas 3-4 semanas aproximadamente, pues mientras no haya otra decisión en otro sentido o haya otra parte del proceso legal, pues nosotros continuamos de alguna manera con este tema suspendido hasta que no haya, digamos, otra indicación o instrucción al respecto. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en ese caso? Generar un registro, verificar que efectivamente las personas tuvieran casos abiertos, porque pues había personas que ya habían recibido una sentencia en un sentido o en otro, y bueno, lo que se pidió en ese momento es que fueran personas con casos activos, es decir, que no hubiese una determinación aún de la Corte, y el otro tema tenía que ver con empezar a registrarlos para saber exactamente cuántas personas eran, si eran núcleos familiares o no, y si había algunas condiciones particulares para priorizar sus casos o no. Aproximadamente se calcula que alrededor de unas 5,000 más o menos personas, aunque 13,000 lograron cruzar y seguir sus procesos allá, alrededor de 5,000 personas, unas 3,000, sí, aproximadamente unas 3,000 en México y otra fuera de México, se quedaron todavía sin poder cruzar a los Estados Unidos a terminar, digamos, sus procesos en este país. Por el momento, pues bueno, esa es la situación que nosotros tenemos en relación a el tema de MPP o el tema de regresa a México. Y en el sentido del título 42, pues también hemos hecho un pronunciamiento con otras agencias de Naciones Unidas acerca de la preocupación
de pues estas expulsiones del país por, en teoría, digamos, cuestiones de salud o cuestiones que tienen que ver con la pandemia. ¿Por qué? Porque pues no sabemos si se garantiza o no el derecho justo a pedir asilo o en qué condiciones, si es que tampoco hay protocolos de salud y otras condiciones que se tienen que garantizar para analizar los casos de estas personas, ¿no? Cabe resaltar que nuestro trabajo principalmente pues tiene que ver evidentemente más, o habíamos tenido mucha más presencia en la frontera sur, justo porque también la ley, y es donde la mayoría de las personas están llegando a solicitar asilo en México, porque la ley establece que donde solicitas asilo, pues tienes que permanecer en estas ciudades, lo cual también ha complejizado mucho la circunstancia de ciudades como Tapachula, que por su tamaño, por su economía y demás, pues bueno, el soportar estas personas, o sea, soportar el número de personas que pueden llegar a solicitar asilo en México puede ser complejo. Lo que nosotros hacemos una vez que Comar ha ya dado el reconocimiento de la condición de refugiado es tener todo un programa de integración local. ¿Para qué? Para poder reubicar a estas personas en la zona centro-norte del país, donde sabemos que hay mejores condiciones de trabajo, mayores oportunidades y tenemos, digamos, México tiene la capacidad, eso sin duda, de poder integrar a estas personas. El número tal vez nos parece enorme, ¿no? Sobre todo si no tenemos mucho contexto a nivel internacional. Probablemente hablar de 100,000 personas pueda generar como cierto, pues, sorpresa, ¿no? Pero, pues, pensar que hay otros países, por ejemplo, como Afganistán o Siria, que han expulsado 11 millones de personas a países mucho más pequeños que México, con economías mucho más, pues, frágiles, por decirlo de alguna manera, pues nos coloca en una posición donde sí podemos integrar a estas personas y dejar que sumen, ¿no? Además de garantizar su derecho a pedir asilo, pues que sumen a la economía mexicana, a la cultura mexicana, y que se incorporen a nuestra diversidad, porque ya somos un país diverso y creo que, y estamos convencidos de que la llegada de estas personas con buenas garantías, y hemos tenido casos ya muy exitosos en Coahuila, en Monterrey, en Querétaro, en Guanajuato, donde las familias pues pueden reintegrarse y comenzar sus proyectos de vida una vez más. Valeria, muchas gracias por este comentario. Yo les quiero agradecer que hayan estado esta noche con nosotros. Creo que una parte muy importante de los medios de comunicación es educar a los mexicanos para que se nos quite esa versión que tenemos contra los migrantes cuando nosotros somos migrantes, cuando hemos sido migrantes, cuando tenemos una comunidad inmensa en Estados Unidos. Y yo creo que una parte importante de los medios, y Ángeles, ahí sí tú vas a cerrar este asunto, que tenemos la responsabilidad como periodistas de contar estas cosas, de contar la realidad de lo que está pasando y de decirle a los mexicanos que está comprobado una y otra vez que la migración trae desarrollo. Ángeles. Sí, así es. Yo coincido absolutamente con Valeria en el sentido de que si en este momento no es posible que lleguen a Estados Unidos, yo creo que sí, los mexicanos y las mexicanas tenemos la capacidad de asimilar a la población migrante simplemente por humanidad, simplemente porque pues sí podemos, o sea, sí hay empleos, digamos, quizá no vayan a ganar lo que ellos piensan que pueden ganar en Estados Unidos, pero al menos si los dejaran salir y desarrollarse o buscar otras ciudades donde asentarse y donde buscar trabajo, yo estoy segura que sí se podría lograr. Y una tarea muy importante que sí es de los medios de comunicación, pero también de organizaciones de la sociedad civil, es esta sensibilización que se tiene que hacer con la población mexicana, porque desafortunadamente estamos viendo muchos actos de xenofobia, de rechazo, que tienen una explicación, o sea, tienen una explicación por este miedo natural a sentir que va a haber competencia. Hemos padecido nosotros mismos muchos actos de discriminación por nuestro color, por nuestra ascendencia indígena, entonces tendemos a reproducir esos patrones. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer para tratar de romper esos patrones de rechazo que deben de ser una de las acciones inmediatas en tanto se resuelve la situación entre países y la política y economía que se traen entre países,
pero esta es una situación de emergencia y yo creo que en lo inmediato sí podemos colaborar tanto en esta campaña de sensibilización que permite y en esta parte de permitirle integrarse a esta población migrante en todo el territorio mexicano. Esa yo la veo como una solución inmediata a esta crisis gravísima que estamos viviendo aquí, en este caso en la frontera sur. Pues muchas gracias, Ángeles Mariscal, muchas gracias, Valeria Berumen, muchas gracias, Arturo, que se tuvo que ir de emergencia, Arturo Vizcarra, por esta conversación que tuvimos esta noche. Creo que es muy importante que la comunidad migrante esté bien informada, que tenga información de calidad verídica para que pueda tomar mejores decisiones. Así que, bueno, pues aquí estamos en esta charla entre amigos. No me queda más que decirles que los esperamos el siguiente jueves. Esperemos que con buenas noticias, por ahí nos cuentan que puede haber buenas noticias en materia migratoria en Estados Unidos la siguiente semana. Y va a estar con nosotros Blanca Sarasúa para platicar de ese tema el siguiente jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan un maravilloso fin de semana y muchas gracias, Valeria, de verdad, y Ángeles, por estar con nosotros esta noche y compartir pues sus conocimientos y la información. Que estén muy bien y estamos en contacto. No se olviden, nos pueden buscar por teléfono, nos pueden buscar por WhatsApp, nos pueden enviar mensajes y pues les daremos la información que tenemos a la mano disponible para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.